Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 7 de marzo. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando, como siempre, para analizar esos temas tan importantes que acontecen en la nación. Como ustedes saben, hay que seguir analizando qué es lo que ha dejado esta última elección. Hay que hacer una comparativa respecto a lo percibido el 4 de febrero y este 3 de marzo. Hay que hacer un análisis de la afluencia en cuanto a por qué se logró percibir menos en estas últimas elecciones. Es decir, es una carencia de interés. Muchos hablan de una situación de desgaste de partidos políticos a nivel municipal, otros hablan de castigo. Otros simplemente están mencionando que hay democracia y no hay nada más que analizar. Bueno, esos puntos hay que sintetizarlos, hay que tocar sus criterios con nuestra invitada estelar. Estamos hablando de la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y un placer de nuevo acompañarles en este espacio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a entrar con ese primer punto, que es fundamental, sobre qué tanto hubiera cambiado la situación si no se hubieran hecho las reformas electorales hace más de un año. Es decir, ¿realmente esto condicionó la manera en la que se percibieron los resultados? Por favor, Laura Andrade. Bueno, sin duda, este pliego de reformas electorales significaron no solo una reestructuración del cálculo de votos, por ejemplo, para el caso legislativo, sino principalmente para el caso municipal, una reestructuración de la conformación administrativa de las circunscripciones. Aquí lo que vemos es cómo esas modificaciones han tenido un impacto para reducir la cantidad de partidos políticos que pueden tener acceso al poder y con esto reducir sustancialmente el pluralismo que veíamos representados tanto en los gobiernos locales como en la Asamblea Legislativa. Con preocupación vemos que todas las declaraciones que han compartido distintos legisladores en medios de comunicación sobre el cambio de fórmula que en realidad se buscó propiciar, ampliar o maximizar el voto, a partir de los resultados obtenidos vemos que en realidad no es así. Y, por ejemplo, un ejercicio muy somero que realizaba el instituto con los datos que se publicaron a nivel preliminar de parte del Tribunal Supremo Electoral con los resultados legislativos, nos daba en cuenta un elemento importante. Aquí la fórmula DONT tiene la característica de tener un nicho específico de cantidad de votos sobre la cual se van a ir seleccionando los escaños. Pero hay un elemento importante sobre esa cuota, porque el resto de votos que obtienen los partidos, incluso el partido ganador, ya no se toma en cuenta por el diseño de la fórmula en sí mismo. Y eso creo que es un aspecto técnico del cual lamentablemente los legisladores no tuvieron la oportunidad de discutir con mayor profundidad. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el caso de la modificación de las circunscripciones locales. Sí. Esto es importante, primero, porque no queda claro cuáles eran los criterios de agrupación de ahora los distintos distritos. Ya hay una diferencia inherente a estas agrupaciones. Los distritos tienen características muy particulares en términos de nivel de ruralidad, nivel de acceso a servicios públicos, nivel también de
capacidad del Estado de tener presencia en los territorios y cómo eso se traduce en las respuestas que la ciudadanía recibe a sus necesidades. Además, sin duda, vemos que hay una diferencia importante entre las brechas de pobreza. Y, por ejemplo, ahora municipios sumamente grandes que llegan a alcanzar más de 1 millón de habitantes no pueden ser tratados de forma igualitaria como municipios, por ejemplo, que tienen una menor cantidad de habitantes, que tienen condiciones de ruralidad más amplias, que su nivel de pobreza está registrado como muy superior por estar en el interior del país. Son características que todavía quedan como en la duda de por qué se agruparon de esta forma. Y también es importante mencionar otro elemento técnico que vemos derivado de la página oficial del Tribunal Supremo Electoral. Llama la atención que, teniendo en cuenta que las agrupaciones poblacionales son tan diferentes, el Tribunal Supremo Electoral menciona que ha utilizado las proyecciones de 2011 brindadas por la Dirección General de Estadísticas y Censos para no solo calcular la distribución poblacional de cada distrito y en consecuencia, en sumatoria, también la de los nuevos municipios, sino también para determinar la conformación de los consejos municipales. 13 años no son un margen de error demasiado amplio. Justamente, esto ha sido una batalla, digamos, a nivel técnico, debido a que no se contaba con un censo actualizado, ¿verdad? Ha pasado demasiado tiempo desde el último levantamiento censal que se hizo en el país, que fue en 2007, y como obviamente los distintos ajustes de población en realidad no tienen, digamos, toda la precisión necesaria para tomar decisiones como esta. Por ejemplo, llama la atención que en el departamento de Aguachapán, pese a que un municipio alcanza más del 35% de la población, según esa proyección de 2011, tiene exactamente el mismo consejo municipal que el resto de los municipios cuya población, según estas estadísticas, es más baja. Y esto se replica en el resto de municipios a nivel nacional. Falta todavía, me parece a mí, poder evaluar qué significará para los territorios el tener entidades administrativas tan centralizadas. Sin duda, los distintos estudios de opinión realizados por el YUDOP hasta 2018 daban cuenta de cómo las municipalidades representaban el nivel de conexión más inmediato entre la ciudadanía y el aparato estatal, justamente porque tenían la capacidad de dar respuesta a necesidades cotidianas del día a día de las localidades. Por ejemplo, la recolección de basura, la habilitación de espacios públicos, también la mejora en la infraestructura vial más colonial, ¿verdad? Los pasajes, etcétera. Pero vemos que a partir de la creación de la Dirección de Obras Municipales, la preocupación es que esa atención a necesidades tan particulares pueda tener primero un proceso más burocrático para resolverse y luego lo que esto significa tomar más tiempo para que la ciudadanía pueda obtener una respuesta tangible a necesidades que podían ser fácilmente resueltas con los gobiernos locales como los teníamos hasta hace hasta antes de la aprobación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal. Teniendo en cuenta eso, también es importante analizar qué va a significar esta nueva configuración de la Asamblea Legislativa. Sí, claro. La inexistencia de un contrapeso robusto a las decisiones que se toman desde la bancada oficial es preocupante, ¿verdad? Vemos que se ha reducido la cantidad de diputados
que están, digamos, dentro de la bancada de oposición son muy pocos. También hemos visto con preocupación, como en esta última legislatura, la capacidad de discutir técnicamente todas las propuestas de ley que emanan del Ejecutivo y que son aprobadas en el Congreso salvadoreño es cada vez menor, que tenemos muchas dudas, por ejemplo, de los distintos estudios técnicos que han empujado la aprobación de muchas leyes. Por ejemplo, la ley Bitcoin es una ley que, por ejemplo, a septiembre de 2021 el YUDOP identificaba en su estudio de opinión de coyuntura sociopolítica que más de la mitad de la población salvadoreña, antes de entrar en vigencia esa ley, solicitaba o reclamaba a los diputados que mejor se derogara esa normativa, porque no veían la necesidad de tener un criptoactivo como una moneda de curso legal. Además, veíamos que más del 90% de la población salvadoreña en aquel momento sostenía que era importante que el uso del Bitcoin fuese voluntario y no obligatorio como lo establece la ley Bitcoin. Además, también veíamos que habían muchas confusiones en el imaginario colectivo de los salvadoreños sobre qué era el Bitcoin. Y es una situación que venimos registrando hoy por hoy. Por ejemplo, al cierre del año pasado, más del 80% de la gente afirmó en nuestra encuesta de evaluación de año que no había utilizado el Bitcoin para realizar ningún tipo de compra ni ningún tipo de pago de servicio. Estos son indicadores importantes que vienen desde la voz de la gente, que indican que este tipo de legislación probablemente se aprobó de forma muy apresurada, sin la debida discusión técnica y en consecuencia que no ha representado, por ejemplo, un beneficio directo para la ciudadanía, ni tampoco lo que distintos funcionarios en su momento indicaron, que era una posibilidad de inclusión financiera, lo cual vemos claramente que no es real, teniendo en cuenta que la gente ni siquiera lo utiliza en sus transacciones cotidianas. Otro elemento importante ya más a nivel, digamos, local, está vinculado con todas las necesidades y los proyectos locales que benefician a poblaciones vulnerables, por ejemplo, adultos mayores, niños y niñas, jóvenes, que distintas municipalidades habían impulsado para generar de alguna forma alguna red o mecanismos de apoyos sociales para ese tipo de población, teniendo en cuenta que no tenemos políticas nacionales, por ejemplo, para el adulto mayor. O, si bien es cierto, hay distintas iniciativas a través del gobierno central para el trabajo o el primer trabajo, en concreto para la población joven, estas son insuficientes, teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que hoy por hoy están en nuestro país con el deseo de poder incorporarse al mercado laboral. Y aquí es importante mencionar que no debe de buscarse únicamente una inclusión por incluirlos. Por ejemplo, el emprendedurismo son iniciativas positivas, pero que tienen dos lados de la moneda. Todos los jóvenes que estén dentro de esta estructura de emprendedurismo, de desarrollar negocios propios, está muy bien. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en estos sectores no hay seguro social, no hay un sistema previsional y en consecuencia esto tiene una implicación directa si hay un padecimiento importante, que no hay posibilidades reales para cumplir con la jubilación y qué significa estar dentro de este tipo de sistemas económicos que hoy por hoy son tan impulsados, ¿verdad?, de distintas instancias del Estado. Y es que con este análisis nos vamos a ir a la primera pausa comercial y al regresar vamos a analizar sobre la situación de, a pesar de que la gente tenía descontento sobre sectores económicos, sobre
la poca efectividad que habían tenido las políticas públicas dedicadas a la economía, aún así la gente confió en sus funcionarios o no. Pausa, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Como ustedes saben, la participación ciudadana es altamente importante en todos los rubros del país, en todas las áreas como tal. Y si hablamos de participación ciudadana, podemos notar ciertas similitudes o diferencias respecto al 4 de febrero con el 3 de marzo. ¿Qué tanto la gente estaba consciente que tenía que participar en ambas? O, es decir, en ambas elecciones, o como tal, se había desmotivado respecto de la primera y la segunda. Por favor, Laura Andrade. Bueno, en cuanto a la percepción ciudadana de cara a las elecciones, nuestra encuesta preelectoral de enero de este año reflejaba dos elementos importantes sobre esto. Primero, ya veíamos que había crecido un poquito más la cantidad de personas que sabían que el evento electoral se había dividido en dos fechas y en que estas dos fechas íbamos a elegir funcionarios diferentes respecto a noviembre de 2023. Sin embargo, aquí veíamos una peculiaridad. Si bien es cierto, en aquel momento 7 de cada 10 salvadoreños declaraban abiertamente que conocían la reducción de la cantidad de municipios que contemplaba la ley especial para la reestructuración municipal, a la hora de indagar un poco más con ese grupo que dijo conocer esta ley, veíamos dos singularidades. Primero, que el 76% de ese grupo en realidad no sabía la cantidad de nuevos municipios que contemplaba la ley. Además, el 73% dentro de ese mismo grupo indicaba que tampoco sabía cuáles eran los otros distritos con los que se había agrupado el distrito en el que residía para conformar los nuevos municipios. Ya aquí veíamos que había una desconexión entre la información general que tenía la ciudadanía y a nivel local qué significaba esto. No sabíamos cuáles eran los nombres de los nuevos municipios, no sabíamos con quiénes nos habían agrupado distritalmente y que íbamos a tomar una decisión en conjunto, que ya no iba a ser únicamente esa pequeña circunscripción territorial como la de 2021. Y además que a nivel general, si bien es cierto, sabíamos que se habían reducido los municipios, pero no teníamos certeza del número exacto de esta reforma. Dicho esto, también veíamos que la encuesta señalaba dos cosas. Había un mayor interés ciudadano que superaba el 90% para acudir a las urnas el 4 de febrero, que es la elección presidencial y la legislativa, mientras que esa proporción se reducía a aproximadamente 8 de cada 10 para la elección del 3 de marzo. Esto no es algo sorprendente. Ya las estadísticas oficiales del Tribunal Supremo Electoral dan cuenta de que esa es una tónica del comportamiento electoral de los y las salvadoreños. Sí. Usualmente las elecciones presidenciales son las que han registrado mayores niveles de participación electoral. Por ejemplo, en 1997, un poquito más del 35% de los electores salvadoreños acudieron a las urnas y esa era una elección municipal.
vemos con preocupación cómo ahora, al menos con los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, apenas 1.6 millones de salvadoreños y salvadoreñas acudieron a las urnas este 3 de marzo. Estamos hablando de entre el 25 y 30%, si no me equivoco. Máximo un 30%. Esto es menos de un tercio de la cantidad de gente que se esperaba que acudiera. Esto fue claramente evidente con las distintas coberturas que brindaron los medios de comunicación a la jornada electoral del 3 de marzo y obviamente también tiene en cuenta dos elementos. Primero, que la decisión de cómo se van a gobernar estos grandes municipios quedó únicamente bajo los hombros de un grupo muy pequeño de ciudadanos. Segundo, ¿qué va a significar la gestión para todos los demás que no acudieron a las urnas el 3 de marzo? Porque pese a que no acudieron, van a ser beneficiados o perjudicados directamente por las decisiones que se tomen en estos nuevos consejos municipales. Y aquí obviamente tendremos que ver cuáles son los otros mecanismos de participación ciudadana que podrán a disposición estas municipalidades para todas y todos, porque la participación de los salvadoreños en el manejo de la cosa pública no se debe circunscribir a una elección. Tenemos la posibilidad de tener incidencia directa a través de solicitudes a los funcionarios en las que primero nos expliquen por qué toman las decisiones que toman, por qué invierten nuestro dinero de la forma en la que lo hacen. Y esto significa en su conjunto la capacidad de que la ciudadanía exija una rendición de cuentas para todos los funcionarios a nivel local y por supuesto de las distintas dependencias del Estado, que es un derecho inherente porque forma parte del día a día, ¿verdad?, de la administración del Estado en su conjunto. Esto sin duda está en veremos, ha sido muy difícil a nivel local incluir este tipo de espacios en donde la ciudadanía se siente empoderada para poder no solo exigir, sino también retroalimentar las distintas acciones que se implementan a nivel local. Habrá que ver también un montón de aclaraciones respecto a dudas más operativas del funcionamiento de las municipalidades. Por ejemplo, en agrupaciones distriales, ¿va a haber una modificación tributaria? Si mis impuestos eran, por ejemplo, de $5 y en el otro municipio eran de 3, ¿va a haber una homologación? ¿Todos vamos a pagar 3 o todos vamos a pagar 5? Porque aquellos que pagan 3 probablemente tenían esta prerrogativa justamente por lo que hablábamos al inicio, porque la brecha de pobreza quizás sea más alta, porque la cantidad de personas empleadas en ese territorio era mucho más baja, porque las distintas actividades productivas del territorio, por ejemplo, eran más agrícolas o ganaderas, etc. Esto todavía no ha quedado definido. También no ha quedado definido si va a haber un cambio en los procedimientos administrativos a través de los cuales las y los ciudadanos pueden adquirir distintas certificaciones, por ejemplo, de partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio y otro tipo de servicios municipales que eran obtenidos justamente en las alcaldías. Estos protocolos, digamos, todavía no han sido aclarados. La ciudadanía también, en la medida en que esto tenga un cambio, va a resentir o no que esta modificación de circunscripción territorial le beneficia o le perjudica. De igual forma, cómo se van a comunicar estas municipalidades con
la Dirección de Obras Municipales para brindar una respuesta más ágil a las necesidades de intervención en obras públicas o en infraestructura vial que tienen los distintos territorios. Son, digamos, como muchos cuestionamientos que quedan todavía en el aire, teniendo en cuenta que no ha habido una aclaración de parte de las autoridades y que esperamos, ¿verdad?, que una vez que asuman, este tipo de dudas se vaya disipando a lo largo de esta gestión. Totalmente. Y es que así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y siempre nos queda esa pregunta sobre qué tan estratégico fue haber dividido las elecciones. ¿Tuvo más puntos positivos que negativos? Hay que seguirlo tocando tras la pausa comercial. Tal cual como se hablaba en el bloque anterior, el ausentismo fue bastante evidente en cuestión de las elecciones de este pasado 3 de marzo. Pero por eso planteamos la pregunta al final del bloque anterior. ¿Haber dividido las elecciones fue realmente estratégico? ¿Fue realmente bueno? ¿Tuvo más ventajas o tuvo más desventajas? Por favor, Laura Andrade. Bueno, sin duda creo que el fraccionamiento de las elecciones no es algo nuevo, es algo que ya el Tribunal Supremo Electoral en ocasiones anteriores había decidido, precisamente por logística, por organización, por lo que implica tener u organizar elecciones generales. Pero lo que sí vemos es, por ejemplo, una reducción importante de la afluencia. Ya hablábamos en el segmento anterior de cómo, al menos con la información preliminar del tribunal, menos de 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas acudieron a las urnas este 3 de marzo. Nuestra encuesta de opinión de enero de este año nos permitía advertir varias cosas. Ya habíamos hablado de una en donde había una proporción más baja que decía tener interés en acudir a las urnas este pasado domingo. Pero también veíamos que había un cambio muy particular en la forma en la que la gente brindaba su intención de voto a nivel local. Si bien es cierto, veíamos que proporciones superiores al 70% de intención de voto favorecían al partido Nuevas Ideas para las elecciones legislativas y por supuesto para las presidenciales. A nivel local, a la hora de consultar la intención de voto, Nuevas Ideas únicamente alcanzaba un 42.9% a enero de este año. Y, por ejemplo, la cantidad de personas que en realidad no sabía todavía por quién iba a votar o no quería adelantar su respuesta era casi la quinta parte, casi 20 de cada 100 salvadoreños. También veíamos otro elemento importante en este estudio y estaba vinculado justamente con que 10 de cada 100 salvadoreños estaba convencido que nunca votaría por el partido oficial para la alcaldía de su localidad. Esto es llamativo porque no se corresponde, por ejemplo, a las preferencias electorales que registrábamos para los otros comicios. ¿Nunca votaría o nunca volvería? No, nunca votarían para la alcaldía de su localidad a enero de 2024 por el partido Nuevas Ideas. Aquí también haciendo un análisis, digamos, bivariado de la información, tenemos que 12 de cada 10 salvadoreños declaraba en este estudio que no estaba interesado en acudir a las urnas ese 3 de marzo. Y veíamos cómo las proporciones crecían entre este grupo de personas. Por ejemplo, entre aquellos que indicaban que no les interesaba la política, el 25% no iba a ir a votar para las elecciones municipales. Además, entre aquellos
que no habían identificado propuestas novedosas o que consideraban que las propuestas de la campaña eran desconocidas o eran más de lo mismo, tampoco estaban interesados en ir a votar. Además, es importante señalar que la gente probablemente se replegó ante este segundo llamado a elecciones, justamente porque no hay una conexión directa entre los representantes y los representados. Me llamaba mucho la atención cómo la cobertura de varios medios de comunicación en estos últimos 2 días daba cuenta de la cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que en realidad no conocía quiénes eran los candidatos que iban o que estaban participando en este evento electoral. Y esta es una situación que nosotros advertíamos en noviembre de 2023. ¿Es preocupante? Claro que sí, porque al menos en aquel momento veíamos como más de la mitad de la población salvadoreña al cierre del año pasado, advertía en nuestro estudio de opinión que no conocía cuáles eran los institutos políticos que eran una alternativa al oficialismo, que es Nuevas Ideas, y a los partidos tradicionales, que es, por ejemplo, Arena y el FMLN. Sí. Esto reduce sustancialmente la posibilidad de que la ciudadanía haga uso de un voto informado, porque es, por ejemplo, como ir a un restaurante. Si yo voy a un restaurante y solo me dan la primera página del menú, yo puedo llegar a pensar que dentro de esas alternativas solo una me guste. Sin embargo, si yo pudiera ver el resto de las páginas, probablemente encontraré ahí una opción mucho más favorable que la que están en la primera página. Es exactamente lo que vemos en este proceso electoral. La poca capacidad de los institutos políticos alternativos para poder trasladar a la ciudadanía sus propuestas, para hacer llegar su mensaje, fue bastante difícil desde el inicio del proceso electoral, porque ya veíamos que hay distintos informes que dan cuenta que los institutos políticos en realidad no tuvieron de forma oportuna acceso a la deuda política a la que tienen derecho. ¿Qué tanto afectó ello? ¿Qué tanto en cuanto a las reglas del juego? ¿Qué tan desbalanceado estaba esto por la carencia de la deuda? Sin duda ahí ya había una asimetría en cuanto al acceso de recursos, sí, para poder desplegar una campaña lo suficientemente sólida, ya sea a nivel nacional o local, según el instituto político hubiese inscrito candidaturas. Con preocupación vemos, por ejemplo, que no hay en El Salvador todavía una ley, por ejemplo, como los mexicanos, en donde hay una obligación de que todos los medios de comunicación públicos permitan condiciones igualitarias a todos los institutos políticos para trasladar su mensaje a las y los ciudadanos. Eso es algo que no vemos aquí y claramente hay un desbalance en el uso de estos medios de comunicación nacionales porque fueron usados únicamente por un partido que es el partido que está en gobierno y todos los demás tuvieron que echar mano de las distintas plataformas de redes sociales, pero no hay comparación, ¿sí? El alcance que pueda tener la señal abierta de radio y televisión versus las distintas redes sociales que tienen impacto en la medida en la que estas cuentas tienen seguidores. Si las cuentas no tienen suficientes seguidores, en realidad el mensaje se queda en nichos específicos de personas que son como su entorno orgánico, ¿verdad?, que recibe ese mensaje. También las plataformas están configuradas justamente para brindarnos la misma información en virtud del contenido al que solemos reaccionar, porque no están diseñadas como plataformas para
ampliar o promover el debate político. Son plataformas que están diseñadas para el consumo y en consecuencia nos muestran, sin duda hay distintas investigaciones, por ejemplo del AMT, que nos dicen cómo estos algoritmos lo único que buscan es garantizar, centralizar nuestra atención, que nuestra atención tiene un costo y que eso se monetiza a través de estas plataformas y en consecuencia me van a enseñar información que sea más o menos similar a la información a la que yo reacciono, a la que yo me quedo más tiempo viendo, etc. Este tipo de características diferentes, ¿verdad?, de estos espacios de información son complejas. Distintos institutos políticos hicieron sus esfuerzos para llegar a la ciudadanía. Sin embargo, con esta desproporción de recursos, con esta desproporción de acceso a distintos mecanismos para poder acercarse a la gente, es muy difícil decir que hubo una cancha de juego igualitaria, ¿verdad?, para todos los partidos políticos. Ahora bien, hablando siempre de participación ciudadana, ¿qué tanto afectó todo lo ocurrido el 4 de febrero? Es decir, las inconsistencias y toda la declaración del Tribunal Supremo Electoral calaron en la población y también les desmotivaron para poder ir a votar. Hay que analizarlo tras la pausa comercial. No los cambien, estos criterios. Así como se cerraba el bloque anterior, cabe preguntarse si el papel, que para muchos es totalmente dudoso, del Tribunal Supremo Electoral, que jugó el 4 de febrero, realmente terminó afectando muchísimo lo que pasó este 3 de marzo. La gente se desmotivó, la gente no confiaba en un tribunal que realmente pudiera defender su voto o en un tribunal coherente. Por favor, Laura Andrade. Bueno, sin duda para el Tribunal Supremo Electoral ha sido un verdadero reto este proceso electoral. ¿Desgastante? Ya veíamos con preocupación cómo estas distintas reformas tuvieron implicaciones en términos logísticos y en términos de capacidad operativa para adaptarse a esos cambios. Justamente por eso era tan importante el artículo 291 del Código Electoral que fue derogado, porque nos garantizaba que el tribunal y todos los institutos políticos contendientes tuvieran claridad de con qué reglas vamos a estos procesos. Justamente porque todos los procesos electorales, para todas las autoridades electorales en el mundo, representan un examen y como tal usted tiene que estar sumamente claro de cuáles son todos los indicadores que debe de aprobar para superar ese examen. Si estamos modificando estos indicadores con periodos muy cortos de tiempo, en realidad la capacidad operativa se ve comprometida, porque hay que dar respuesta a nivel nacional para que se materialicen esas reformas. Esto sin duda es algo que deben de evaluar a nivel interno, no solo del Tribunal Supremo Electoral, sino también desde la misma Asamblea Legislativa, de la necesidad de que ese tipo de cambios no ejerzan más presión en la autoridad electoral a nivel operativo organizativo. Otro elemento importante está vinculado con la facultad o la potestad del Tribunal Supremo Electoral de ejercer una verdadera autoridad. Veíamos, por ejemplo, cómo en las distintas coberturas que realizaron los medios de comunicación hubo una sustitución de responsabilidades en cosas que se miraban evidentes. Por ejemplo,
en el momento del escrutinio final. Veíamos con claridad cómo todo el aparato de vigilancia del partido Nuevas Ideas cooptó el procedimiento organizativo de esa fase del proceso electoral, cuando en realidad la única entidad autorizada para supervisar, controlar, vigilar esa fase es el TSE. Claramente eso quedó documentado en todas las coberturas mediáticas que pudimos ver. También, por ejemplo, otro indicador es cómo a la hora de entregar las credenciales para presidente y vicepresidente, la convocatoria no vino de la autoridad electoral, vino desde la Secretaría de Prensa del Ejecutivo. Es otra desnaturalización de las funciones inherentes del TSE. Y así podemos ver una serie de ejemplos en donde lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral no asumió justamente esa palabra de supremo como máxima autoridad. Hay otra situación también que no sé si también como suena un poco a la gente, y es que históricamente pues a usted siempre se le ha dado el crayón para que usted marque la bandera, marque el rostro, lo que usted guste, crayón. Pero de repente aparecen algunas papeletas con lapicero, aparecen unas papeletas con plumón. Hasta el 4 de febrero la gente realmente no tenía claro que se podía hacer con algo más que no fuera un crayón. Pongo mi caso. Este 3 de marzo, por mera curiosidad, le pregunto a la JRD, mire, ¿de casualidad puedo votar con lapicero?, le dije. Me dijo, no, eso no se puede, porque para eso están los crayones. Claro, yo contesté, bueno, entonces pregunto, porque después me van a decir que hasta con lápiz se puede votar, porque lo que importa es la intención y no el objeto con el cual se marca. ¿Esto también generó desconfianza en la población? Bueno, sin duda ese era como el otro elemento que yo quería destacar. Ya, digamos, en torno a la organización del evento electoral y la toma de decisiones, hay una serie de cuerpos normativos, más allá del Código Electoral, que establecen procedimientos específicos que deben de cumplirse con una serie de pasos muy pormenorizados. Por ejemplo, el instructivo para miembros de las juntas receptoras de votos, el instructivo para el escrutinio final, etc. Son cuerpos normativos que establecen protocolos estandarizados que todos deben de cumplir. Y lamentablemente lo que veíamos es cómo decisiones se iban tomando sobre la marcha que hacían contrasentido con lineamientos que ya se habían plasmado en documentos oficiales, sin dar una explicación de por qué cambiamos de criterio en esta fase del proceso. Sí. Obviamente todo eso tiene una repercusión directa en la forma en la que la ciudadanía puede ver a la autoridad electoral. Ya veíamos con preocupación como más de 4 de cada 10 salvadoreños confiaba muy poco en el Tribunal Supremo Electoral, poco o nada, y cómo eso tiene una repercusión directa en las elecciones. Sin duda, las distintas dificultades que se pudieron presenciar a través de la cobertura del evento electoral del 4 de febrero dan cuenta de todavía una brecha importante de mejora para la celebración de eventos electorales, para la verificación de los sistemas de información que se usan para la transmisión de los votos. Esto no solo estuvo, digamos, como delimitado al voto nacional, sino también veíamos cómo en distintas redes sociales circulaban videos en donde claramente había una dificultad con el sistema de voto electrónico que utilizaron las y los salvadoreños en el extranjero. Esto es, digamos, otra deuda pendiente en cuanto a que es necesario que el Tribunal Supremo Electoral haga públicos sus informes de evaluación o de verificación de estos procesos y cómo se piensan tomar las
medidas correctivas necesarias para que en los próximos comicios esto no ocurra. Hubiera sido apropiado, por ejemplo, que luego de la falla generalizada de transmisión del 4 de febrero hubiese un informe pormenorizado y público para conocer cuáles eran estas fallas y cuáles eran los procedimientos que se iban a implementar para superarlas. También es importante señalar que en el caso del 4 de febrero queda todavía entredicho cuál fue la cadena de custodia de los paquetes electorales. Es un tema todavía pendiente, es un tema que merece una investigación seria. El hecho de que algunas JRB se hayan encontrado en una bodega, eso dice mucho. También, y teniendo en cuenta que los partidos políticos tienen la obligación y digamos la responsabilidad también de monitorear todas las fases del proceso sobre el principio de la desconfianza, porque si estamos los dos ahí y usted intenta hacer un procedimiento inadecuado y estamos todos los demás de contrapeso, obviamente eso no va a ocurrir. Igual si yo fuese otra de las contendientes que tuviera la intención de realizar un procedimiento inadecuado, todos los demás harían contrapeso para evitar que esa acción se materialice y afecte de forma significativa el evento electoral. Esto es algo de lo que realmente los distintos partidos políticos han hecho mella, han denunciado la falta de información y notificación del tribunal, han mencionado cómo había una comunicación casi unilateral, ¿verdad?, con el partido Nuevas Ideas y no con el resto de partidos políticos, que habían prerrogativas específicas para el partido oficial que no tenían los otros institutos políticos, entre otro tipo de situaciones que deben de ser debidamente no solo resueltos y aclarados, sino también superados por la autoridad electoral. Ahora, lo que queda es justamente poder evaluar. Es importante señalar, por ejemplo, cómo la misión de observación de la Organización de Estados Americanos ha dicho expresamente que lamentablemente a El Salvador le falta un importante camino que recorrer para tener procesos electorales transparentes y eficaces. Y esto es un gran llamado de atención, porque lo que se espera es que cada uno de los procesos electorales sea mejor que el anterior. Y claramente este evento electoral, tanto del 4 de febrero como del 3 de marzo, no podemos decir que haya superado las expectativas, al menos que se habían registrado en eventos electorales similares como el de 2018 o el de 2021. Pero tras todo este análisis, realmente, ¿cuáles son los aprendizajes que nos ha dejado estas elecciones? Regresamos en Criterios. Sí, después de todo este análisis hay que verificar cuáles han sido los aprendizajes, cuáles han sido las enseñanzas o reflexiones que nos dejaron ambas elecciones. Laura Andrade. Bueno, creo que en términos de reflexiones es importante considerar seriamente cuáles son los límites que deben de ponerse a los distintos institutos políticos independientemente de su predominancia, para que se evite ejercer una posición de ventaja o de poder sobre los demás. Es una discusión que queda pendiente a partir de digamos, como el desempeño de este evento electoral. También creo que otro elemento importante es cómo desde la Asamblea Legislativa se toman decisiones que tienen implicaciones operativas para organizar los eventos electorales
y cómo deben de sustentarse sobre criterios técnicos y análisis mucho más pormenorizados para evitar situaciones o impases que puedan poner en riesgo justamente el desarrollo de los procesos. Y otro punto importante es cómo este último evento electoral pone en detrimento, digamos, la ya frágil cultura política de las y los salvadoreños. Ya los distintos estudios de opinión realizados por el UDOP en estos 30 años dan cuenta de que hay una clara desafección política de parte de la ciudadanía, justamente porque no ven materializadas la solución de las necesidades que tienen en las distintas alternativas políticas, porque los distintos espacios políticos tampoco reúnen una forma de articular los intereses de la población, especialmente más vulnerable. Es justamente una tarea pendiente en términos de cuáles pueden ser los mejores espacios para que la ciudadanía encuentre no solo una voz, sino también una respuesta coherente a las mejoras en sus condiciones de vida que tanto son resentidas hoy por hoy, teniendo en cuenta cómo está la situación económica para las y los salvadoreños. Tal cual. Laura Andrade, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios, sus análisis respecto a todo lo que ha sido la campaña y las elecciones como tal. Y esperamos tenerla en una próxima ocasión. No, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Que tengan feliz noche. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.